for you. All my little stars shining just for you. All my little stars shining just for you. Del día. Daremos inicio a la mesa número 2 titulada Cobertura de la violencia política contra las mujeres en el ejercicio del cargo público, cuya moderación estará a cargo del maestro Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Y tenemos el honor de que nos acompañe en esta mesa el doctor Benito Nasif, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Damos la palabra al maestro Patricio Vallados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que hayan comido rico y que no demasiado pesado para que estemos muy atentos a esta muy interesante mesa titulada Cobertura de la violencia política contra las mujeres en el ejercicio del cargo público. Se trata, como vimos, el seminario está dividido en 4 grandes temas. Uno que tiene que ver con cómo los partidos destinan sus tiempos entre hombres y mujeres. Otro que tiene que ver cómo los medios de comunicación están tratando a hombres y a mujeres. Esta tiene que ver, y se nos hacía muy importante, pues finalmente lo que uno de los problemas más relevantes que tenemos es precisamente cómo se hace la cobertura de mujeres electas ya en el cargo público, digamos, a diferencia de la cobertura que se hace con hombres. A tal efecto tenemos un panel de lujo. Yo lo que les diría son primero 2 anuncios. Por cuestiones de agenda institucional y de compromisos institucionales, el doctor Nasif va a tener que abandonarnos eventualmente, esperemos que sea hasta el último, pero desgraciadamente tiene que cubrir otro compromiso institucional. Y en segundo lugar, la magistrada de Villafuerte, quien es magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como saben, el tribunal tuvo hoy sesión pública, por lo cual digamos, tan pronto como terminaron sus funciones jurisdiccionales, vino, ya está en camino y nos acompañará en muy pocos minutos. Bueno, pues para no abusar del tiempo, mejor vamos a proceder a presentar al primero de los comentaristas, quien pues no leeré ni su currículum ni nada porque ya lo conocen todos ustedes. Es el consejero Benito Nasif y consejero tiene hasta 15 minutos para una primera reflexión. No se apure si no se los gasta porque eso nos permitirá platicar más adelante en otra ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es una verdadera distinción, es un honor compartir este panel con personas tan destacadas y conocedoras del tema de la lucha por la equidad y por la participación de las mujeres en la esfera pública, en la política. Yo quisiera usar estos minutos muy brevemente para hablar, pues, a partir de mi experiencia como consejero electoral y tratar de vincular esta experiencia con el tema propio de esta mesa, que es el de la cobertura de los medios de comunicación, al fenómeno de la violencia política contra las mujeres, pero yo diría en general a las mujeres como actores políticos en una sociedad dentro de las instituciones democráticas. El Instituto Nacional Electoral, antes IFE, siempre ha tenido
el mandato de promover la participación política de las mujeres. Los instrumentos y el marco legal para hacerlo han venido cambiando con el tiempo y se han venido perfeccionando, pero yo entiendo que la misión del instituto es la misma. Es ir abriendo la esfera pública, la esfera política a la participación de las mujeres, en el entendido de que la política es una cosa demasiado importante como para dejárselas nada más a los hombres. En esta misión, creo que la experiencia lo que nos muestra es que es una misión multidimensional. El primer instrumento que se puso en mano de las autoridades electorales fue el de las cuotas, las cuotas de género de los partidos políticos para promover que a través de ellas se incrementara la presencia de las mujeres. Pero conforme, y los efectos meramente aritméticos de las cuotas son muy evidentes, y estoy seguro que en otros lugares han visto las cifras de cómo con el paso del tiempo tenemos cada vez mayor participación de mujeres en cargos de elección popular, especialmente en las legislaturas, pero cada vez más en las presidencias municipales, mucho menos de lo deseado en las gubernaturas de los estados, pero es evidente que ha habido un progreso, pero este progreso que se ha venido dando a través de las reformas, se ha venido dando a contrapelo de una cultura que tiene en primer lugar este efecto inhibidor sobre las mujeres, de alejarlas de lo público. Y este es un efecto muy familiar que en diferentes lugares tiene diferentes nombres. Por ejemplo, en el interior del INE, en nuestro servicio profesional electoral, lo hemos medido, estamos muy conscientes de él, es el efecto que se conoce como el techo de cristal. Las mujeres, por alguna razón, más de una razón, por muchas razones, que es necesario conocerlas para poder detenerlas y contrarrestarlas, ¿sí? No ocupan lugares destacados o lo hacen en una proporción muy baja respecto a los hombres en el servicio profesional, y hemos estado tomando medidas para contrarrestar esto. Y cuando avanzamos introduciendo medidas nos encontramos que hay otros obstáculos, que sin una política que ponga énfasis en el papel específico de las mujeres en otras esferas que no son las profesionales, como la esfera familiar, y hacemos cambios al interior del servicio profesional para que las mujeres estén en condiciones de realizar sus papeles digamos extra laborales y al mismo tiempo seguir avanzando en sus carreras profesionales. Y este mismo fenómeno ocurre en el caso de la participación de las mujeres como candidatas y antes de eso como precandidatas. Las reformas en materia de cuotas de género, la última de equidad de género, ciertamente están ayudando, pero hay, y debemos reconocerlo, fuerzas, inercias, es mejor llamarlo de esa manera, que inhiben esa participación y que tienen que ver, por ejemplo, como se ha visto en otro momento en este mismo seminario, con darle recursos para hacer campañas políticas, que participen también, que tengan acceso a tiempos en radio y televisión y puedan contender de forma equitativa durante las precampañas y las precampañas.
Y creo que conforme analizamos este fenómeno que ha inhibido históricamente la participación de las mujeres, no solamente nos toparemos con estas inercias dentro de los propios partidos políticos, sino nos topamos también con fuerzas inerciales que inhiben la participación de las mujeres en los medios de comunicación, y lo hacen, ¿sí? Porque históricamente ha sido, ¿sí? La política, ¿sí? Algo reservado para los hombres, y que la cultura que se ha generado en torno a esto es algo que hay que modificar, hay que ir cambiando, y que las inercias que prevalecen en los medios de comunicación, en la forma en que cubren la participación de las mujeres, es algo que hay que concientizar que existe, que se manifiesta bajo la forma de prejuicios, estereotipos, incluso tradiciones que deben modificarse si queremos abrir plenamente, ¿sí? La esfera pública, la política, a la participación de las mujeres. Y en particular, por lo que concierne a la violencia de las mujeres, hay un fenómeno que es también parte de esta inercia, que es el fenómeno de culpar a la víctima, ¿sí? A través de estereotipos que cuando las mujeres son víctimas de ataques que menoscaban su imagen, o que inhiben el ejercicio de sus derechos, ¿sí? Estos prejuicios y estos estereotipos que encontramos en los medios de comunicación, lo que hacen es reflejar precisamente esta historia y esta cultura acendrada a lo largo de los años que es necesario combatir. ¿Y cómo se consigue eso? Yo creo que aquí principalmente es primero concientizar a los propios medios de comunicación, sensibilizar de cuál es la forma de cobertura de este tipo de fenómenos, que los prejuicios que existen y los estereotipos no sean la base sobre la cual se le da cobertura al fenómeno de la violencia política de las mujeres, y sensibilizarlos de que al utilizarlos, ¿sí? están trasladando la culpa a las propias víctimas, al señalarlas de que ellas no deberían estar ahí en la política. Creo que esto, con ello quisiera terminar, es parte pues de una misión, de un propósito más grande que trasciende las meras reformas legales, institucionales, y que en este caso particular, en el de los medios de comunicación, implica, desde mi punto de vista, trabajar con ellos, sensibilizarlos, subirlos a bordo del proyecto de una cobertura realmente equitativa, ¿sí? Que permita a las mujeres ingresar a ese espacio de donde históricamente han sido excluidas, y que tenemos ahora una presencia mayor, pero que si no contrarrestamos estas inercias, no avanzaremos al ritmo que creo que las mujeres de este país se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias al consejero Nassif. Antes de dar la palabra a nuestra siguiente experto, tenemos preparado un video que queremos compartir con ustedes, y confío en que reconocerán algunos de los que salen aquí. El Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México, presentan Foro Internacional: Asimetrías y estereotipos de género en los medios de comunicación.
Mesa 2. Cobertura de la violencia política contra las mujeres en el ejercicio del cargo público. En medios impresos y digitales. Esta nota rescatada de la versión electrónica del diario Pulso, el Diario de San Luis, del 21 de enero de 2017, se difunde como supuesto acoso laboral cuando desde marzo de 2016 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció sobre la acreditación de la comisión de acciones que constituyen acoso laboral y que han impedido el ejercicio de las funciones de la magistrada Yolanda Pedrosa, en su carácter de integrante del Tribunal Electoral en el estado de San Luis Potosí. La siguiente nota es rescatada de la organización de noticias Acapulco Times, del 2 de agosto de 2016, respecto a la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Guerrero, Felicitas Muñiz, donde resalta la mención de su ámbito privado, es decir, las características de su vivienda, en tanto es el espacio propio de las mujeres. En segundo lugar, la rivalidad entre mujeres, al mostrarse el desprecio de la una a la otra por las condiciones humildes de la vivienda y particularmente de la comida, aspecto también propio del género. Por último, se muestra que ella requiere de un respaldo masculino para poder realizar las irregularidades que señala. Es decir, se reproduce el estereotipo de la mujer como un ente sujeto de protección. Muy bien. Bueno, pues para contarnos de este y otras cuestiones, voy a ceder la palabra a nuestra siguiente experta que, como bien señaló el consejero Nassif, ha logrado superar estos techos. Les platico que ella comenzó su carrera como escribiente, luego fue secretaria de acuerdos, secretaria de estudio y cuenta, finalmente magistrada numeraria en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de San Luis Potosí y desde octubre de 2014 se desempeña como magistrada del Tribunal Electoral de esa entidad. Muchas gracias por estar con nosotros y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecerles por su atenta invitación, me siento muy honrada de estar en este foro con tan distinguidas personalidades. Y bueno, el motivo de estar aquí frente a ustedes es para platicarles un poco, compartirles mi experiencia dentro de un procedimiento en el que yo he participado, que presenté ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este asunto lo promoví por un juicio ciudadano por violencia. Cuando lo presenté no lo hice valer específicamente como violencia porque la violencia política no está encuadrada en ningún marco legal. Yo presenté mi denuncia en 2015, en noviembre de 2015, entonces no se contaba con ninguna estructura legal para poder demandar este tipo de actuar de mis compañeros. En lo que yo fundamenté mi demanda principalmente fue en el impedimento de llevar a cabo el ejercicio de mis funciones como magistrada por diversos actos que se siguieron dando ahí en el tribunal y que pues no tenían no dejaban de suceder este tipo de acoso en mi contra. Pues bien, como el tema que aquí nos ocupa es hacer como un comparativo o cómo influyen los medios de comunicación en este tipo de eventos. Si bien quiero destacar que los medios de comunicación pueden analizar desde un enfoque que no propiamente tiene que ser estrecho, es decir, la cobertura que realizan no se centra exclusivamente en informar sobre campañas políticas, virtudes y defectos de candidatos, sino que su análisis va más allá al exponer fenómenos políticos que ocurren en los procesos democráticos. El comportamiento de diversos sectores sociales, la interacción de los ciudadanos dentro de estos ejercicios de elección. Es decir, los medios de comunicación se constituyen como observadores e intérpretes de los acontecimientos que están sucediendo en alguna comunidad o en algún ámbito de alguna autoridad.
pues con ello ellos difunden su percepción y con ello contribuyen a reflejar una realidad que a su vez genera un debate crítico y que enriquece la percepción de la ciudadanía y que contribuye a diferentes calificativos para la democracia. Como ustedes todos saben, la calidad de una democracia no se mide solamente por los procesos electorales, por el ejercicio del voto. Una democracia está compuesta de muchos factores. Uno de los parámetros para medir la calidad de una democracia ciertamente también es el trabajo que hacen las instituciones. En este caso yo estoy hablando del trabajo que está realizando el Tribunal Electoral. Entonces, si yo estoy ocupando un espacio como magistrada dentro de una institución, obvio es que mi trabajo al entrar, mis funciones son revisar o calificar las diferentes impugnaciones que hay dentro de un proceso electoral. Es un trabajo que tiene que ver con la democracia y que tiene que ver con cuestiones políticas. Es por ello que en la sala superior se le tienen competencia para conocer sobre este tipo de asuntos, ¿sí? Cuando yo presenté mi demanda el día 2 de noviembre de 2015, inmediatamente se da la comunicación de la presentación de este medio de impugnación, pero se da en un medio local, en un medio que es un medio electrónico, es un periódico independiente local. ¿Cómo es que este medio de comunicación se entera de la noticia o cómo tiene conocimiento de esto? Este medio de comunicación se presentaba frecuentemente al tribunal a revisar los estrados. Cuando yo presento mi medio de impugnación, el medio de impugnación se tiene ahí en los estrados del tribunal por si comparecen terceros interesados. Entonces llega este medio de comunicación, toma fotografías de la demanda y al siguiente día lo hace público. Entonces, como es una noticia que para muchos era escandalosa, por decirlo, porque como una integrante de una institución se atreve a demandar a sus propios compañeros. Ello causó pues mucho revuelo ahí a nivel local y entonces se fue replicando la noticia. Después de que se replica la noticia, hay un espacio en el que ya no se vuelve a hablar sobre el tema, sino que es hasta el 30 de marzo de 2016, cuando la Sala Superior resuelve sobre este medio de impugnación y considera, una vez que ha analizado todas las pruebas que presenté, en las que venían incluso unas grabaciones que levantó una consejera de ahí de Derechos Humanos, donde mis compañeros cerraron las instalaciones donde yo estaba trabajando. Todas estas pruebas y todos estos documentos que yo presenté sirvieron de sustento para que la Sala Superior se pronunciara y tuviera por acreditada la acción del juicio ciudadano que presenté. ¿Cuál es la relevancia o por qué se empieza a replicar esta noticia no solamente ya en medios locales, sino que se replica también a nivel nacional? La importancia o la particularidad que tuvo esta sentencia es que fue la primera sentencia que se dicta atendiendo el protocolo que es para atender precisamente la violencia política. Y lo innovador puede ser que por primera vez se tiene algún medio con el que puedan contar las mujeres para poder ejercer sus derechos o hacer valer alguna irregularidad con la que se les estuviera violentando. Hasta ese momento no se contaba con ningún parámetro, ningún procedimiento, ni nada con la que las mujeres pudiéramos acudir. Entonces, por ello fue relevante, por ello se replica a nivel nacional, se le da bastante difusión y sin embargo, también llega un momento en que otra vez pues ya no se vuelve a decir nada de la noticia. ¿Qué es lo importante la importancia o qué papel juegan los medios de comunicación al replicar este tipo de noticias? Pues yo podría decir que con ello ellos contribuyen a difundir otro tipo de figuras que la gente desconoce. Pueden también con ello
dar a conocer que no todas las conductas que se pueden estar reflejando son normales o que las tenemos que aceptar. Darle a conocer a la sociedad y difundir también como parte de una cultura social el que estas conductas no se pueden dar y que sí tiene que haber un medio de defensa para que las mujeres puedan salir en defensa de sus derechos. Esta noticia, bueno, si bien tuvo una repercusión en el ámbito público, tuvo una repercusión buena, pero también tuvo una parte negativa. La parte negativa es que se da a conocer y empiezan una serie de ataques en mi contra en las redes sociales, como el que están viendo ahorita ahí en pantalla, en el Facebook. Se me acusó de diferentes cosas. Los tipos de cuestionamientos que me hacían en redes sociales, aparte de tacharme de loca, de ridícula, incluso se me llegó a decir que era una prostituta por diferentes varones que siguieron una serie de ataques en mi contra. Posteriormente hubo como otra vez un poco de calma y fue que después yo decidí también presentar una denuncia ante la FEPADE, porque si vemos el protocolo para atender la violencia política nos marca 3 posibles salidas o 3 rutas en las que podemos seguir. Una es el proceso penal, otra el administrativo y el otro electoral. El electoral ya lo había llevado a cabo ante la Sala Superior, el penal lo seguía ante la FEPADE y el administrativo presenté un juicio político en la Cámara de Diputados. Una vez que presento yo esta denuncia ante la FEPADE, se presenta otra vez en los medios de comunicación la noticia, pero se presenta porque mis compañeros trataron de victimizarse, diciendo que la FEPADE estaba actuando de manera irregular porque estaba violentando la autonomía del Tribunal Electoral, cuando lo cierto es que cuando yo acudí ante la FEPADE, ofrecí diversas pruebas. Estas pruebas se tuvieron que ir a desahogar al Estado de San Luis Potosí, entre ellas para poder completar una carpeta de investigación. Entonces, empieza la FEPADE también ahí su trabajo y posteriormente, pues se trata de minimizar el trabajo tanto de las instituciones como es la FEPADE, como el Tribunal Electoral, como el trabajo que estaba haciendo yo, el tipo de mi denuncia. Trataron de decir que era una exagerada, que estaba escandalizando, que cómo me atrevía a hacer ese tipo de cosas, que no lo debería de hacer, que debería desistirme de la demanda y de todas las acciones legales que había ejercitado y que si quería estar tranquila y seguir trabajando en orden, lo que tenía que hacer es disculparme públicamente con mis compañeros, ¿no? Porque mis compañeros se dijeron violentados, dijeron que yo ya había acabado con su reputación por la resolución que había emitido la Sala Superior. Pero creo que los medios de comunicación, si bien fueron muy objetivos al hacer una referencia a este asunto, lo hicieron simplemente mencionar qué era lo que estaba sucediendo en el ámbito legal. No indagaron más allá qué era lo que estaba sucediendo, cuál era el fondo de este problema, cuál era la actitud de mis compañeros, si realmente tenían razón en lo que ellos estaban diciendo o si yo debería de estar ahí satanizada, ahí públicamente, al momento en que incluso muchas funcionarias ahí en San Luis Potosí me llegaron a decir que estaba actuando de forma incorrecta, que yo no estaba siguiendo las reglas, que yo debería de ser más sumisa, que debería de desistirme de la acción o incluso que renunciara, ¿no? Que porque estaba muy mal visto que las mujeres estuviéramos participando en este tipo de asuntos. Las mujeres debemos tener un perfil
más tranquilo, más suaves, más dulces, o sea, una serie de cosas con las que yo finalmente llegué a la conclusión de que falta muchísima información, que se tiene que replicar este tipo de asuntos, se tiene que dar a conocer y hacer una cultura de que la gente y la sociedad entienda cómo se dan este tipo de figuras, porque hubo una confusión. A mí se me llegó ahí a preguntar que por qué, cuál de los magistrados había tratado de violarme, que si había sido hostigamiento sexual, o sea, totalmente apartado de la realidad. Las cosas no eran en ese sentido, se trataba de un impedimento al ejercicio de la función. Mis funciones son dictar sentencias, revisar cuestiones administrativas, o sea, son una serie de cosas que tengo que llevar a cabo ahí en el tribunal que se me estaban impidiendo. Entonces, si a mí me nombra el Senado de la República para llevar a cabo una labor, pues lo más correcto es que se me dejara hacer mi trabajo de una manera respetuosa y sin que se me estuviera ofendiendo, ni mandando llamar, ni llamándome la atención mis compañeros como si yo fuera su empleada. Entonces, pues sí creo que los medios de comunicación sí cumplen una función, porque esta figura que se desconocía totalmente en San Luis, lo que no creyeron que fuera a pasar, pues sucedió. El hecho de que la Sala Superior se pronunciara a favor era algo que nadie se esperaba y sí causó bastante revuelo. Ahí todavía se siguen ahí en San Luis Potosí tratando de que no se hable sobre el tema, que se guarde silencio sobre el mismo para dar una apariencia de que las cosas funcionan de una manera muy regular, cuando la verdad es que no es así. Entonces, pues yo lo único que puedo decir para concluir un poco mi exposición es que sí las noticias contribuyen a darle un nuevo significado a las cosas para que se entienda la gravedad de un problema. Ello es positivo, pues con el trabajo contribuyen a la comprensión de ciertas costumbres y cuando estas son dañinas debe de moverse conciencias que provoquen cambios que transformen y que obliguen al Estado a incluir en sus agendas la normativa que preserve o que prevenga la solución de antijurídicos que se presenten y de esta manera generar confianza y una seguridad en la ciudadanía. Bueno, con todo, pues no me resta más que concluir y decirles nada más un último dato, que si lo quieren revisar, hay una noticia en un correo, en un periódico local que salió hoy, en un periódico que se llama Código San Luis, en el que también se está hablando sobre una reforma que se está presentando allá a la ley electoral que habla sobre la paridad y sobre las cuotas. Hay una obstaculización allá por parte de los políticos de que no quieren que se apruebe 50 y 50. Entonces ayer tuvieron una reunión creo que muy acalorada ahí en el Congreso del Estado y pues salí a relucir mi nombre otra vez ahí diciendo que pues que ya estaban las diputadas siguiéndole la corriente a la magistrada rebelde, cuando la verdad es que las cosas creo que en nuestro país tienen que caminar de diferente manera. Esta lucha que hemos iniciado muchas mujeres por reivindicar nuestros derechos, yo creo que es muy válida y no tenemos por qué retroceder pasos hacia atrás cuando ya entre otras instancias se ha trabajado mucho para lograr esta paridad, para que ellos quieren regresarse otra vez a estar con una legislación de hace 10 años. Bueno, muchas gracias. Pues le agradecemos, magistrada, por platicarnos de primera mano esta historia y ayudarnos a la reflexión. Para seguir y conocer desde otro punto de vista este fenómeno de la cobertura, pues está con nosotros nuestra anfitriona, quien es investigadora de Flaxo. Ella es psicóloga por la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y maestra en Ciencias Políticas por esta facultad. Es nuestra anfitriona, ha sido parte importante de la promoción de este seminario y con gusto le cedemos el uso de la palabra a Georgina Flores. Muchas gracias, doctora. Ya está el micrófono, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Ahí está.
Muchas gracias al Instituto Nacional Electoral, a la FEPADE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un gusto para nosotros en Flaxo México tenerlas aquí. Muchas gracias especialmente a Mónica Maxice por la organización del evento, por la invitación. Es muy interesante estar en esta mesa, por lo que veo es una mesa de posturas muy diversas. Me siento muy honrada de estar aquí. Y bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de los efectos que tiene la cobertura mediática en las personas, ¿no? Estamos todos aquí reunidos porque estamos preocupadas por la cobertura diferenciada que existe entre candidatas y candidatos, por los estereotipos de género que se reproducen en los medios de comunicación. Sin embargo, pues esta preocupación es muy genuina porque los medios tienen efectos sobre las personas. Y además es importante realizar ese tipo de espacios de discusión porque hace falta más investigación de monitoreo de medios, de efectos de los medios y no menos, ¿no? Y aparte han sido temas que pues han estado como un tanto olvidados, digamos, y que han sido retomados en la agenda de investigación pues de forma muy reciente. Y pues por eso celebro muchísimo estar acá. Y bueno, esto como, a ver, a la derecha, a ver. Con el verde, perfecto. Entonces, este estudio que nos tiene aquí, ¿no? El estudio que realizó el INE sobre estereotipos y cobertura de candidatas, de verdad es un estudio único, ¿no? O sea, hay esfuerzos por hacer monitoreo de medios, pero un estudio de esta magnitud en realidad pues es bastante nuevo y lo celebro y espero que se siga haciendo, ¿no? Nos ha dado mucha luz, ya lo hemos comentado bastante, ¿no? Se ha destacado la presencia de estereotipos, se ha destacado que se privilegia la figura de madre de las mujeres candidatas y demás, pero aquí lo que me interesa destacar es por qué importan, o sea, los medios de comunicación y la construcción de mensajes, qué se sabe sobre medios de comunicación y estereotipos de género, qué se sabe sobre la cobertura diferenciada de campañas. Entonces, me gustaría empezar pues, hablando de pues, el impacto, ¿no? que tienen los medios de comunicación. Una persona, o sea, las personas recibimos 3,000 impactos publicitarios diarios, ¿no? O sea, es un cálculo. Una persona pasa 5 horas y 36 minutos frente a la computadora, 4 horas y 45 minutos frente al televisor, 39 minutos leyendo periódicos o revistas. Entonces, esto nos habla, pues bueno, que los medios importan, ¿no? Y hay que estudiarlos. Y además, pues se ha discutido también mucho el papel de los medios de comunicación en las democracias. Tienen una función, tienen una serie de funciones sociales, ¿no? La función de informar a la ciudadanía, la función de servir como mecanismos de control para denunciar los abusos de poder, para denunciar la corrupción, la función de propiciar un ambiente de discusión de ideas relevantes para la vida pública. La magistrada Yolanda acaba de destacar ahora el papel importante que jugaron los medios de comunicación al cubrir esta situación. Entonces, pues es innegable, ¿no? Que son importantes. Ahora, hay 2 teorías que son relevantes, ¿no? Pero no me voy a poner como muy densa con esto, pero en realidad, la teoría de agenda setting lo que dice es que todo lo que los medios, a lo que los medios deciden dar cobertura, lo que los medios privilegian, eso tiene un impacto sobre las audiencias. Entonces, de tal forma que hay una realidad, ¿no? O sea, está tal cual, luego se realiza una construcción mediática de la realidad a través de lo que se reporta en los medios de comunicación, que al final tiene un efecto sobre la agenda pública, la percepción pública de la realidad. Entonces, esto es importante porque es como si lo que publican los medios se le diera el estatus igual de validez que a la misma realidad, ¿no? Entonces, tienen, o sea, un poder importantísimo para reproducir estereotipos, ¿no? Para transmitir ideas, transmitir conocimiento. Y entonces, de tal forma que si los medios privilegian ciertos temas, ¿no? Si privilegian economía, seguridad, medio ambiente, igualdad, en la agenda pública esos temas se privilegiarán. Las personas pensarán que esos temas son importantes porque están constantemente sometidos a este bombardeo por parte de los medios de comunicación. Esta es la teoría, una de las teorías más sólidas en efectos de los medios, que surge en los 70s. Esto se ha investigado bastante. Pero también está la teoría del framing, ¿no? O sea, cómo los medios de comunicación encuadran las notas, ¿no? Y entonces aquí tenemos unos ejemplos maravillosos aquí alrededor. Y ahorita los veía y decía, wow, o sea, ¿no? O sea,
¿cómo cubren los medios de comunicación a las candidatas? O sea, transformada, esbelta figura, de cabellera rojiza, 23 años, casada, 3 hijas, candidata modelo de Cannes, o sea, la batalla en esta demarcación, no sé qué, procreo 3 hijas, ¿no? O sea, en realidad esto es realmente una agenda de investigación. O sea, ¿cómo están cubriendo los medios de comunicación a las mujeres candidatas, a las mujeres que están ejerciendo cargos públicos? Entonces, pues esto se estudia pues, porque tiene un efecto sobre cómo las personas pues, perciben la realidad y además tiene efecto sobre las decisiones políticas. Y solo por eso, o sea, entre otras cosas, pues es de suma importancia. Ahora, la reproducción de estereotipos, bueno, los medios de comunicación están asociados directamente con la reproducción de estereotipos. Y bueno, decía Lippmann en los 20 que los estereotipos son fotografías en la cabeza, ¿no? Que nos ordenan el mundo porque nos hacen la chamba, ¿no? Nos impiden pensar. O sea, son ideas ya que están preconcebidas, es mucho más fácil utilizar el estereotipo que formarte una idea propia o que trabajar un poquito más en conocer más a fondo. Entonces, esas son cuestiones que, bueno, que están demostradas, que existen, pero tienen implicaciones sociales, por supuesto. Y entonces, las influencias, según Lippmann, que son más sutiles y más persuasivas, son aquellas que crean y que mantienen ese surtido de estereotipos, ¿no? De tal forma que si los medios de comunicación van en la línea, o sea, eso se le da un estatus de validez, de realidad. Entonces, esto no es menor, porque queremos como eliminar esta cobertura estereotipada que reciben las mujeres. Ahora, ¿qué es un estereotipo en estricto sentido? En los estereotipos nosotros generalizamos las características de un grupo, ¿no? O sea, a todos los individuos y además pues, son creencias, son conocimientos, son expectativas que tenemos sobre el comportamiento de una persona o el comportamiento de un grupo. Y como dice Chimamanda Ngozi Adichie, dice, el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos, te quedas con una parte de la realidad y entonces te suena bastante común y entonces obviamente se actúa en función de ello y los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la reproducción de esos estereotipos. Entonces es muy importante que estemos aquí discutiendo esto, pero ¿qué se puede hacer? ¿No? O sea, es lo que siempre se pregunta, ¿no? Bueno, pero sí, ya estamos acá, ya hemos evidenciado una cantidad impresionante de notas periodísticas donde realmente algunas, o sea, bueno, yo estaba indignadísima, ¿no? O sea, y dices, o sea, ¿qué hacemos, no? Bueno, para empezar, pues más estudios, no menos, ¿no? O sea, estudios de monitoreo de medios serios, ¿no? O sea, que realmente demuestren, ¿no? O sea, esto que está haciendo el INE, yo lo celebro muchísimo. Además, evaluar el efecto que tiene la cobertura, ¿no? Evaluar el efecto que tienen los medios en decisiones políticas, porque es un hecho que los medios tienen un efecto sobre la forma en que los ciudadanos ven la política, cómo viven la política, las decisiones que toman, ¿no? Y además, pues, moldean la agenda, ¿no? Y pues ya sabemos, la investigación ha demostrado que se trata diferente hombres y mujeres. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Pues evaluar este efecto, ver de qué magnitud es, primero hacer un diagnóstico del problema, que es lo que nos tiene aquí ahora reunidos, y además, pues, no sé, hacer manuales para periodistas, ¿no? O sea, listados de especialistas, mujeres, de tal forma que aparezcan más mujeres en los medios de comunicación, o sea, cuando se les entrevista acerca de un tema, porque eso también es un problema importante, hacer monitoreo continuo, o sea, también hacer monitoreo interno, generar esa conciencia en los medios para que hagan un monitoreo y chequen este tipo de cosas que se cometen, elaborar consejos de prensa, ¿no? O sea, hay muchísimas ideas, muchos organismos internacionales, IDEA Internacional, UNESCO, se han pronunciado, ONU Mujeres, por ejemplo, se han pronunciado y han establecido una serie de soluciones. Pero en realidad es un problema importante que hay que atacar, precisamente porque reconocemos, ¿no? que los medios importan. Y creo que yo ya con esto termino. Gracias. Pues muchísimas gracias a la maestra Flores por su ponencia y ahora regresamos a otra protagonista. Le vamos a dar la palabra a Felicitas Muñiz Gómez, quien está en su segundo periodo como presidenta municipal constitucional de Mártir de Cuilapan en Guerrero.
Además, también es psicóloga, como Georgina, por la Universidad Autónoma de Guerrero, y ha laborado en el Sistema del Desarrollo Integral para la Familia y la Secretaría de la Mujer, ambos en el estado de Guerrero. Presidenta, tiene hasta 15 minutos. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a las y los presentes. Soy Felicitas Muñiz Gómez, originaria del municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero, de la región centro del estado de Guerrero. Mi municipio está integrado por 18 localidades con 18,300 habitantes, de los cuales el 53%